Queridos amigos, estamos iniciando con Yandé por ahí, como siempre visitamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, en fin, todos los que representan para nosotros también un camino y un proceso. Y lo más lindo, lo que ellos nos fueron regalando y aún nos siguen regalando con su vida, con su testimonio y su ejemplo. Hoy estamos visitando, como siempre, una familia. Ellos mismos se van a presentar y Dañandé, como siempre, hacemos una plática, porque Orero y Cuasia llevamos hoy vas a esperar esa pomoñe espera. Y también cómo después Dios va encaminando la vida de este encuentro de las personas que van formando su familia y después nos regalan a nosotros cosas tan lindas en cuanto a los hijos, los nietos, los bisnietos, etc. Bueno, así comenzamos por ahí. Y les saludamos muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos aquí en su casa. Bueno, bueno, bien, entonces, primero queremos la presentación. Hemos me humillan de esa banderera, Mowi, Pareyu, Apesa, Ñañemongue, también me gato. Cecerera Isidora Gómez Paredes. Yo vengo de Paraguarí. Paraguarí, el lugar de las frutas, ¿eh? Que se van a oye, bebé, siempre algo rico de la sí, ahí. De Paraguarí, entonces. De ¿Cuántos hermanos te acordás de tu mamá, de tu papá? De mi papá sí le conozco, pero a mi mamá no le llegué a conocer. Él es el de Icuayebe, el de Humano. Humano. ¿Cuántos hermanos usted? Nosotros somos Isidoro? 7. 7 hermanos. Sí, y 2 muertos ya estamos ahora. Ya, sí. Los fallecidos. Andema el número en la familia. Y 6. 6, el número 6. Número 6. A pegar el ande Icuayebe, el de sube. Sí. Ay, mi tamba ahí con la Omanoro. 38 años ella murió. 38 años. Sí. Ya. Y dejó 7 criaturas. 7 criaturas. Y vos entonces así sos la número 6. Sí. Qué bien. Bueno, vamos a seguir dialogando después. Isidora, Beroña, presentarás en la Nemena. Bueno, muchas gracias por recibir aquí en tu familia. Ese banderera, Moy Bandereyú. Era Modesto Moré. Modesto Moré. Sí, señor. Y tengo 5 hermanos. 5 hermanos. Cuarto, yo soy. El cuarto. Sí. Y mi papá se llamaba Juan Morel. Y mi mamá. Y ellos eran también, don Morel, aquí de Lambaré. Todos lambareños. Todos Lambaré. Sí. Vamos, te ven la penderoga. Sí, me vengo al centro de salud, Lambaré. Kenny, barrio Kenny. Kenny. Exactamente. Exactamente, sí. Y la escuela Modesto, la Lambaré, ¿verdad? Y la escuela estaba un poquito más retirado que la escuela de la República de Ecuador. Ya. Sí. Y esa escuela es muy famosa, ¿verdad? Sí, tú sabías que la Lambaré la escuela. Ese es el más grande que está. ¿Y hasta ahora funciona? Hasta ahora funciona. Sí, hasta ahora tiene colegio y todo ya. Colegio ya ahora. Sí. ¿Ande tiempo que después de escuela colegio? No, ni por ahí. Sí. Aña Isidora, de mandó a la de catequesis, porque la de ciudad de mandó a ver, lleva, porque Omar no era curiche. Vos era la número 6. Ambas Oyuca la de 38 años y mitad interínimo. ¿Desde Icuay? No, de Icuay. ¿Desde Icuay o Iguri la de ciudad? ¿Vos años de cuál? De 6 años. 6 añitos. Exactamente. ¿Y qué pasó después cuando murió tu mamá? Y vine yo con mi tía. ¿De Paraguarí, Berenjena, güey? Sí. Y cuando murió, y el día siguiente que se enterró, ese día yo ya vine para estos lados. O sea, ya somos la de tía. Sí. ¿Y quién era? ¿La hermana de tu papá o de tu mamá? No, la hermana de mi mamá. De tu mamá. Todo era gente de mi mamá. Todo gente de tu mamá. Sí. Entonces, antes me voy yo. Hace años está yo en día. Desde años. Ande cuál íbamos mío subo que me ne si me hago otro día. No, los che cuimba o puta papá mi. Che cuimba puta. Ahora mismo fue semana mayor o no igual. Que tiene 15 años. A ver, otra malicia 18 que era moreco. 18 más. Amba ya pues para ver Lambaré. Pero para ese tiempo eran de mi mamá. Toda hermana de mi mamá. Ya. ¿Y cuántas hermanas tenía tu mamá? ¿Está viejo y cuál era? Eran 18. 18. ¿Y de dónde? 15, de Paraguarí todito. Toditos eran también de Paraguarí. De Paraguarí. ¿Dónde sí hay? Oye, pues Paraguarí, hubo más pues Juan, y se casan y vienen todos para esto, lo tienen toda su casa. Entiendo. Por todos lados. Y después entonces, cuando falleció tu mamá, se responsabilizaba uno más de la familia. Exactamente. Sí. ¿Y hasta los cuántos años después estás en la escuela? ¿Te coopere? Va.
Aba otro liupe, aba pean, Mandi va, otro netiandi. otro setiano. Eres que portaba ahí más, Ah, pea. A pea va a llegar otro setiandi, a pean ya le apoyo la primera comunión. ¿Cómo es que se llama ahí en? Trinidad, Barrio No. Obrero. En Barrio Obrero. El está. Barrio Obrero. La crucecita. No. No vean la crucecita. Ahí, Bueno, Redentorista, escuela. Bautista, no, ahí cerca de Rufino y eso que está. Bueno, daña de mando. Ahí va, vean, ahí que todo, vengan de acá, me. Este es vea la tu poco asume ya. Esa era una iglesia, era escuela, todo, y ahí yo hice mi primera comunión. Ah, sí. La primera comunión. Apenas de mando hoy. Pea se mandó ahí. Exactamente. Hablan de confirmación mía. Upea ya no hay cuave, mi plan yo ya fue, pero por eso ya que la dona, ser hoy copa upea. Sí, y antes pues se hacía bautismo y confirmación. Sí. Que siguen de ellos, quizás ellos confirmaban. Sí. Entonces, Yo le conocí a mi madrina. entiendo. Sí. También de Paraguay. De Paraguay. ¿Y quién era? estaba por Era acá. pariente de. No, de tu mamá. extraño. Extraño. Hablan de madrina, hablan de su manoriré. ¿No apareciste? Nunca. O sea que no ya puede madrina. No. ¿Eh? Nada. Tiene que ser una madre bien. Sí. Ande don Modesto, la formación, ves la catequesis, pues, Hace porque se catecismo de Virgen Rosario Lambaré. Ah, bien, El pueblo peruano. sí. La primera llegó a hacer catecismo. Ande mando de algún país, bebé, la mía, pues, tiempo, Se mandó a lo de Paidera, no se mandó a Majim, ahí vea. ¿Eh? Majim, no. Majimba. Majim, sí. Pero mañana pues dice por lo menos Sí. tú porque Imagínate, está tiempo ya. Sí, hija, el año que le debe, el año que le debe. En 10 porque era junio. Exacto. Sí, En 10 lleva bautizar En 10 yo quizá. la primera comunión. Completo de Pepe Paitera. Además no bebe. Cohete. Hay que decir. Sí, así es, vale. Estuvo mucho tiempo, pues imagínate. Sí, mucho tiempo en la mar. Bueno. Y entonces la Escuela República de Ecuador, ande en Isidora, ande escuela mola en Japón. Pero yo diré. Y Ahí en Barrio Obrero. en Barrio Obrero. Ande y venía a convertir la cerrita, ve. Todo el tiempo me decía, se cerrita. Entonces eres chumo y de tiramos y la cerrita, claro. Ande de dos modestos va el equipo, va el ande club. Se hace ese club con Haití Guaraní. Guaraní de menos mal entre dos mañanitas. Somos los dos Sí. cachiques, Sí. sobrevivientes. Porque hace el año de club, mano, y te imaginas. Así es. Está bien, che, bueno. Pero es tan interesante y tan bueno, ¿verdad? O sea, conocer un poco esa experiencia. Sí, Y nosotros después vamos a volver enseguida a Don Modesto y ña Isidora, ña Monguetamita, porque entre los tacos y cuase, vaya la PNP yo cuatro. ¿Cuántos hijos tienen ahora ustedes? Y dos hijos más. Dos hijos. Dos. Un casalta y con dos No. hijas, dos hijos. Hijo. Dos Hijo. varones. Sí. Dos Y varones. ambas llevó Don Modesto la de la escuela. Y los dos trabajan. Trabajan. Sí. Ambas, oye, voy a ver uno que es su especialidad. Uno trabaja en una empresa. Ah, ya. Empresa el mayor. Y el otro Empleado. trabaja en el club guaraní. Vamos a poner la club Guaraní, bebé. Sí. Ambas, él lo llevó a la club Guaraní. Algo como Masajita, ¿acuerdas? Sí, masaje. Sí, cuestión de Sí, preparador fisioterapia. físico, fisioterapia. sí, Fisioterapia. Ya. Qué bien, che. Bueno, entonces es la culpable en la de jugador cuidando disparar, ¿no? Ah, ya. Entonces, yo fui a ver músculo, voy a disparar. Lo hemos estado bien. Lo hemos estado por ahí, hemos estado ahí. Sí, así es. Está bien. Bueno, nosotros, queridos amigos, así estamos visitando esta familia. ¿Cómo se llama este barrio aquí de Lambaré? ¿Cómo se llama el barrio? Este se llama Lola de Miño. Lola De Miño. de Niño. Piensa exactamente. Bueno, estamos aquí entonces en Lambaré, visitando a esta familia muy interesante. Uno luego es de Lambaré mismo, ¿eh? Sí. Otra que viene en Isidora, que viene desde Paraguarí. La ciudad parece que es conocida como la ciudad de la fruta, ¿verdad? Bueno, y volvemos enseguida con Ñan de Upucue, Pupore.
En Calzados La Economía estamos con una promo, con calzados de cuero para escolares con muy buenos precios y de excelente calidad. Guillerminas del 23 al 40 para varones con cordón y escarpines del 26 al 40. Contamos con cuotas adheridas a tu asociación y con descuentos al contado tanto para damas y caballeros. Les esperamos sobre Azara 715 casi Antequera o puede hacer su pedido al 0983 357 928. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. Convocatoria 2024. UPA, dale. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado. Delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la aplicación de trabajo de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, donde podés conectar con la red de socios profesionales y también ofrecer tus servicios. Comenzá a trabajar con los socios y genera más ingresos. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Disponible en Play Store, App Store y App Gallery. Entérate más siguiéndonos en las redes sociales o llámanos al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Metele más presión, porque si no nunca vamos a poder pasar al vacío. ¡Epa! Siempre te vas sola y quiero acompañarte. Son los 90 la van a pillar. Justo que a mí me venía a cobrar y ese que claramente está en posición adelantada no le vas a decir nada. La pasión por la albirroja se prende con el mejor equipo. Equipate ganando uno de los 10 kits Tokio Pasión. Comprando productos ya estás participando de esta promo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Queridos amigos, seguimos con Ñande Upucuepu. Por hoy estamos aquí por Lambares. Esa era la vende capilla Don Modesto. Mola me dejó. Ahora vamos con la capilla Santa Elena. Santa Elena. Sí. Entonces esa es la madre del
emperador Constantino. Exactamente, así es. Las islas de Teitilla yo jugaba aquí en todo el Paraguay, la Santa Elena. Sí. Yo y mi ahí las Oí ahí, capillas era sí. la Santa Elena. Así es. Andeña Isidora, oigo la tuba, oigo la capilla, me haría yo Sí. ahí mismo. Ajá, allí vi ahí. La domingo José hace esa idea porque Esa idea. ensaya la Teresa, hace tres. va, Ereco, diabetes, te compa, Y a veces la cosa perder la vista. perdiste la vista. Sí. Pero no se nota que vos estás ciego. Porque Cuando eres mañana se deja. da perdí la Hace mañana dejar de pucar, se deja nada. no andaba en saiba. No se deja. No. Bueno, a la televidente, ¿cuál vender ensaya? Las ensayas. Cara de ensaya. A veces te le escape, a esa la imagen. En serio, como algo nuevo. Un bulto. Exactamente. Un bulto lo que él. A veces A la nena, mire, corre esa. ya tú hay mucha hoy esa idea. Esa ahí. Bueno. Está con el programa de viajar. En serio, esa. Por lo menos en tú la señal. No, esa a escala, recordando de vos, a escala. De caña en volados. Sí. Sí, qué bien. Bueno, así doña Isidora, nosotros queremos saber, porque siempre le preguntamos a las mujeres cómo ustedes se han conocido. Como la Bello Topara por primera vez con Don Modesto. Y acá en Lambaré. Aquí en Amarelo. Sí. Pero tengo barrio de Guayna, Pero sea yugo a otro lado. Reyu. Sí. Amores o. Y vine a la casa de mi hermana. Ah, tu hermana, o sea que tu hermana ya estaba Mi también hermana aquí en estaba Amarelo. casada, sí. ¿Casada con quién? Con don Pablo Morel. Morel. Que es mi primo. Que es tu primo. Sí. O sea que tu hermana se casó con un el primo hermano de él. de hoy que es tu esposo. Sí. Bueno, y ellos son mayores que ustedes. Sí, mayor. Mucho Ella más. es- ¿Y cómo fue? Entonces él se fue a visitarle a su primo. y por ahí. La caerilla allá visitan de primo, vea, lleva. No de tenía otra una- cosa, y ustedes hoy nadie visitara. Tenía despensa, pues. Tenía despensa. Sí, ahí sí me te problema. Ahora yo galleta, galletita, Ahora yo otra cosa. Caramelito. Bueno, ¿y cómo fue la cuestión ahí, doña Isidora? Vio, yo esa, ve, me está. Yo siempre trabajé. ¿Trabajaste? Siempre trabajé de empleada doméstica. Empleada doméstica. Los días domingo. Domingo, vaya yo. Ya. Sin retiro abajo. Sin retiro. O sea que Y los directamente. sábados, si no los domingos a la mañana vengo. O sea, vos te ibas hacia el centro. Sí, me iba hasta allá cerca del Parque Caballero. Hacia el Parque Caballero. A Pebre Mapo. Con una argentina trabajé muchos años. En serio. Sí. ¿Y qué es lo que se hacía ahí en la casa? Ahí con Y esto, bueno, yo lavaba y limpiaba nomás. ya. Eso era tu función. Hoy otra lo cocinaba. Hoy otro cocinado, yo veo planchar la hoja. A plancha. Exactamente. Pues entonces, lavado y limpieza de la casa. Limpieza, Esa, la otro planchado y cocinado. Sí. Qué bien. ¿Y mucho tiempo estuviste, ña Isidora, como empleada doméstica? Sí, muchos años. Ya. Después me fui con los jabones Ya. y después me fui con un bancario Ya. y después con muchos diputados. No, mi apio pende ayuda y mí por lo menos pagar vender la sueldo por a mí. Nunca. Después llegué a... Nina, porque vea ese motilento más. Nunca. Porque de que eres diputado, bancario. Yo pude ver mía. Yo voy a ver. Ay, sí. Pero ahora parece que ya hay sueldo mínimo para las empleadas. Ahora sí ya. En aquel tiempo parece que no. Ahora ya, En aquel antes tiempo no. te daban lo que Yo querían. trabajé con este mecánico 16 años y comencé con 9.000 guaraníes y después el otro me pagó 10.000 guaraníes. Ya. Entonces, ¿en qué año estamos hablando, doña Isidora? Y hace rato Mamá. ya. Pero con la suelda fue 12.000 guaraníes. A pedir Yupi, Y 18. hasta 200.000 yo gané ahí. Hasta 200. O sea, Yupi, ojo. 16 años en Vapover. 16 años. Exactamente. Qué bien. ¿Dónde don Modesto? Se hace mitad de día más por la construcción. A construcción. Porque se hace tío y constructor. Constructor, sí. Y secretario. Pues ya aprende seguir aprender. Esa es la secretaria, pues mezcla con Zabalde. Exactamente. ¿Ande por acá? ¿Voy años de cambio? No, pero ahora con 15, 16 años. ¿Años en Baretebio? Sí. Porque Pojina ve... Sí, pero... Si allá puede pegar ahí, vea. Sí. Esa era, veo pasar la... Ayudante. Ayudante albañil, Sí. exactamente.
Pero... Se haya pago ahí la ayudante al baño, ahí la hace músculo, tú llamas. Hay acostumbrado, güey. Hay acostumbrado. Si te sale el trabajo a aprender enseguida hoy. Sí. A ver, ya va, ¿cómo van a saber la de albañil? De maestro a aprender el tapio, Pepe. Entre 6 a más. Entre 6, Pepe, vamos. Además, es la bella a la construcción. Ahora está Hogar o Yapó. Edificio de Yapó. Edificio también. Sí, el centro, pero además, unos 5 años metí edificio. Y antes de eso, bueno, a los 15 años me orejó. Antes usted hacía estuvo de canodero interramado. Canoero. Ahora ya pasajero. Y aquí en Lambareco está el río, muy cerca. Ahí cerquita está. Para interramar a Pilcomayo, vos te ve canoa de pasajero. Unos 16 pasajeros cargados. Y mi la contrabando mi. Mi contrabandita, mi ojo. Mi apegura. Mi apegura. Vamos a ver, selva. No, pues legal. Legal. Sí, puerto, aduana. Vamos a hacer en días de remador. Ya remás sube el cuervo se hace pues. Sí. Ya cuervo que vive porque dice agua abajo. Agua abajo. Sí, es un cuervo. Pesamba pues. Esa bella pues peyupina de costa la lleva, bebe llevo ahí. Para venir hacia Asunción. Sí. No, ahí está ramado. Al cruzar a modo, añira en la Pilcomayo fue la frente. El cruzar de derecho y izquierda, ahí me la pide, ahí me la río. Derecho y izquierda. Ahí me la río, el cruzar, ahí me la Pilcomayo. No, pero Peyujanguá, porque Peyapona medio Peyupina la... Costare. Costare, ya. Muy bello, 1 kilómetro. No tanto, menos. Pero en cuanto por año pija voy a cruzar porque te trae, pues. Sí, por eso. Hay que hacer eso. Qué bien. Y después, y como albañil mora en Bapa. Voy a hacer a Buenos Aires. Buenos Aires. Sí. ¿Voy años de Bapa? A la cuartel de hacemos a Buenos Aires. O sea, 18 escuelas. Sí, 18 años. ¿Voy años de Buenos Aires? Un año voy ahí. Un año de ahí. Pero ya cuando ya pues yo topaba. Entonces la ne corazón, la ne acá. No, ojo ahí, ojo, no lo querí. Yo pero yo vuelvo. Entonces digo, y nada, si no la dejaba que caso se la japeja. Pero yo vuelvo. Dina, ahí de Jópico. ¿Y tú te fuiste a hacer, Isidora? Y mi hermano están ahí también. Tu hermano. Sí, y vino su señora ahí. ¿Qué familia tiene ahí? Yo tenía ahí 3 hermanos. De Paraguay. Sí, se fueron todos ahí. Yo digo que en ese tiempo, ¿en qué año estamos hablando, Ina? 1970, ¿acuerdas? 70. Pero bien. Dice que era el momento en que más Buenos Aires se pobló, o sea, todo lo alrededor de Buenos Aires, Argentina. Sí. Con las villas paraguayas. Sí. La paraguaya. Casi llevaba 2 millones. Ellos estaban en villa. Pero después ya están todos en su casa lindos. Ya se compraron la casa. Se compraron. Y trabajaban mucho y parece que en ese tiempo era mucho el cuero. Parece que era, estaba en la zapatero, cuero, güey. Sí, estaba yo trabajo en un tiempo por otro lado. Albañilas estaba yo. Perón manda tiempo en los jóvenes. Ya, entiendo. Entonces la Perón fue traída. ¿Y cuántos hijos ahora ustedes tienen? Dos hijos. Yo tengo uno aparte. Vos tenés uno aparte. Sí. Ya. Entonces, interesante. 3 entonces. Sí. Vamos a ver, exactamente. La peña que estamos ahí, que igual ni ven vamos. A la otra tiene empresa. Sí, exactamente. Bueno, antes Edo Modesto, Herea, así 52 años más la peña, voy añadiendo. Exactamente. 52. Así es. Aguante, ayer. Así es. Más lo aguantaba, buscaba muy bien. Los dos ven a aguantar. Así es. No, porque yo te dice Rita la otra guaraní. La guaraní con diga tú y la osa puca y te dije ayer. La doña aguantar los dos. Está bien. Y bueno, ¿y qué le dirían sobre todo a sus hijos? A ver, si ahí tiene nietita y sí, recuerda nietita. Bueno, ¿qué le dirían a usted a los jóvenes, a los hijos? Él vende mensaje de Don Modesto. Lo primero que siempre le hablamos del colegio, que tiene que seguir, que estudie, que tiene que salir algo adelante. Sí, para su profesión. Porque está ahí venía. Claro, estaban sumiados me uso la noche pasada vida, entonces eso es estudiar, hay que estudiar. Para afrontar la vida. Pero ya sea criticar, claro. Sí. Andeña Isidora hereda a los hijos, a los nietos, Y a mis nietos que estudian, ¿verdad? Pero mis hijos ya están todos grandes, están todos bien, gracias a Dios. Sí. Los 3 están bien y trabajan. Sí. Son buen guerreros ellos. Ya.
Así como mi nuera también, porque... Seguimos a esta la de me voy de todo un hacerlo porteño en vez que bueno, no va por ahí. Entonces, de la arejota de cambiata de club para ti. Está bien. Bueno, así entonces le agradecemos muchísimo a Modesto, Isidora, y aquí la nietita. ¿Cómo te llamamos, niña? Sofía. Sofía, la gran sabiduría. Entonces, aquí Sofía con nosotros también. ¿Cuántos añitos tenés, Sofía? 9 añitos. ¿Qué grado está? Cuarto grado. Y eso va estudiosa. Bueno, entonces así nos vamos despidiendo, queridos amigos. Nuestro programa, como siempre. Y les dejo la bendición del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Upukwe Pupore.